Ciudades invisibles. Porque no pasa todo por la capital. Vamos a dar una mirada desde el litoral. Y estamos en contacto con Álvaro Guiú. Álvaro, ¿cómo le va? Bien, aquí, en la accidentada mañana. Bueno, se sale adelante, Álvaro, no te preocupes. Ahora todo es levantada. Totalmente. Aquí estamos a 11 días de una herramienta democrática que accionó el pueblo uruguayo. Y bueno, es un poco lo que le proponemos hoy, abordar todo este tema del referéndum, en lo que tiene que ver a una herramienta democrática que ejerció el pueblo uruguayo con más de 800.000 voluntades, que bueno, en realidad deberían fortalecer la democracia, y todos los uruguayos y uruguayas, y principalmente el sistema político, el gobierno, el conjunto de organizaciones sociales, deberían vivirlo como una fiesta de la democracia, donde bueno, el pueblo uruguayo se pronunciará por sí o por no sobre estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y un poco lo que proponemos hoy es cómo se ve desde una región tan importante de lo productivo, del acceso a la tierra, de la explotación de la tierra, de la diversidad que tiene el litoral respecto a su mundo del trabajo, a su mundo del desarrollo productivo, el social y humano, y cómo la Ley de Urgente Consideración y sobre todo estos 135 artículos lo que hacen es profundizar enormemente las desigualdades, y eso en una región como la del litoral se paga fuertemente, y el costo es incalculable, porque todos los cambios que hacen al mundo laboral, por ejemplo, pueden llevar al detrimento del mercado laboral, y eso genera una desigualdad mayor en la sociedad, genera pobreza, genera problemas socioeducativos, problemáticas sociales que luego de los años se empiezan a dimensionar, y bueno, eso es parte de la mirada que queremos aportar en el día de hoy, ¿no? Bien, y vos hacías énfasis, Álvaro, en esta cuestión de las desigualdades que se ha manejado bastante. ¿Qué te parece que es importante destacar, sobre todo justamente desde una mirada del litoral, en el interior del país, que se profundizan las desigualdades en esto que obviamente podemos desarrollar largo y tendido, porque son tantos los artículos justamente que tienen leyes recesivas, que me gustaría que pudieras elegir algunos en definitiva que te guste destacar? Bueno, creo que hay tres temas centrales que pueden llevar a que la audiencia dimensione y tome un poco más de cabalidad de qué es lo que estamos hablando. Primero, el acceso a la tierra. Hay una parte del articulado que hace cambios muy profundos en la política de colonización. El Instituto Nacional de Colonización ha sido una herramienta de acceder a la tierra por parte del medio rural, del peón rural, del pequeño y mediano productor, aquel que bueno, tiene cambios en su vida y mira hacia el interior, mira hacia el campo y dice, bueno, ¿por qué no encarar un emprendimiento productivo, presentarse al Instituto Nacional de Colonización como aspirante a colono, como aspirante a acceder a una porción de tierra? Y la política de los últimos años, donde además no solo se respetaba la política de Estado del Instituto Nacional de Colonización, sino que además se volcaban recursos, permitió que muchas familias se accedieran. Antiguamente era muy común que el peón rural, el que trabajaba en un campo como capataz, como peón, que se encargaba de las tareas del campo, tenía cercano al establecimiento donde trabajaba alguna porción de tierra. Estos cambios que presentan estos artículos de la Ley de Urgente Consideración, donde ya no deja de ser obligatorio radicarse en el campo y se puede explotar un campo y vivir en cualquier otro punto del país o hasta incluso en el extranjero, lo que hace es generar una desigualdad enorme entre quien tiene esa posibilidad y quien depende de vivir en ella para poder explotarlo. No vamos a dimensionar lo que esto puede llegar a generar en cuanto a enormes desigualdades y problemáticas sociales hasta que esto
tenga una consecuencia a largo plazo y eso es lo que hace que a veces la gente no lo dimensione hasta que no ve las consecuencias y las consecuencias de esto se pueden ver dentro de 5, 10 o hasta 15 o 20 años. Otra problemática es todo lo que tiene que ver a las pautas económicas, la famosa regla fiscal, esa concepción que se pone de que ante cualquier problemática y situación que se viva, lo más importante es mantener un comportamiento fiscal que cuide las cuentas, cuando en realidad un país como el nuestro, muchas veces el endeudarse, pero no a cualquier costo, sino de forma cautelosa, de forma que lo pueda afrontar con la reserva que nuestro país ha generado en épocas de bonanza económica, pero invertir socialmente. Cuando se pone una regla fiscal como la que está en esta ley de urgente consideración, lo que se hace es poner el ahorro ante todo, aún a costo de retraer inversiones, y sobre todo a través de las empresas públicas como motor de desarrollo, y eso también genera desigualdades productivas, lleva a las empresas públicas a competir desde un lugar donde siempre va a estar en minoría, y por ejemplo todo esto que habla de la portabilidad numérica y que hoy mediante una inversión fuerte desde el punto de vista publicitario por parte de Antel tal vez no tiene consecuencia en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, cuando las multinacionales que compiten con Antel empiecen y tengan claro que el artículo que hace de la portabilidad numérica ya no puede ser sacado del marco jurídico, bueno, seguramente ese poder económico que tienen multinacionales como Claro y Movistar van a entrar a competir ferozmente con Antel y ahí no va a alcanzar con una publicidad de miles de dólares como la que debe estar contando hoy para mantener a la clientela de Antel, y seguramente las condiciones para que nuestra empresa pública compita con multinacionales van a ser cada vez menores. Todo esto pasa también con ANCAP, cuando se busca un camino de monopolización de los combustibles y, por ejemplo, todo lo que hace a los precios de paridad del combustible y todo lo que ha generado en el impacto en la cadena productiva, en la cadena comercial, donde la incertidumbre de no saber cuál va a ser el precio del combustible y que luego transversaliza todas las áreas sociales, productivas y económicas, genera enormes desigualdades en el poder adquisitivo de la clase obrera, del asalariado, empieza a perder poder adquisitivo, empieza a tener pérdidas salariales, y todo esto va atado a los cambios que la ley de urgente consideración hace desde la política económica y que obviamente encontraron también la complementariedad en la ley de presupuesto nacional. Lo mismo pasa en la órbita laboral, los cambios que se hacen en las relaciones laborales donde se intenta poner esa falsa dicotomía entre trabajo y huelga y donde el derecho al trabajo parece ser que está en guerra y empuja permanente con el derecho a huelga, cuando en realidad no es así. El derecho a huelga es una herramienta para que el trabajador pueda acceder de forma digna al trabajo. Eso va a generar, y sobre todo en regiones como la del litoral y cualquier otro punto del país alejado del área metropolitana, genera condiciones de desigualdad a la hora de acceder al mercado laboral muy profundas, donde el nivel de organización de los trabajadores y trabajadoras es, cada vez que uno se aleja hacia más al norte del país, cada vez menor, y donde también todo ese quedar por fuera del mercado laboral en el territorio nacional lleva muchas veces a que muchos trabajadores y trabajadoras terminen yendo a buscar oportunidades a la urbe donde está la mayor densidad de la población, que es el área metropolitana, y eso conlleva terminar viviendo en asentamientos, terminar poblando la periferia de la capital del país y de todo su entorno metropolitano, lo cual lleva a consecuencias sociales muy problemáticas que van a afectar la vida del país. Por eso es que entendemos que es prioritario que la población entienda, primero, que esto es un ejercicio democrático, que nadie debe sentirse atacado, que cada uno debe defender sus posiciones, pero que claramente hay argumentos de sobra para anular estos 135 artículos, y si el gobierno y la coalición que tiene los votos y la mayoría necesaria después quiere impulsar alguno de ellos en otros proyectos de ley que puedan discutirse con mayor profundidad y debatir y legislar según la temática, según el área, y no meter esto que parece ser que uno llega a una frutería y el vendedor le dice, bueno, podés llevar pera, pero también te voy a meter en el bolso
tomate, cebolla, papa, banana, durazno y todo lo que yo te quiera vender, que de alguna forma es lo que tiene la ley de urgente consideración. No es, y además no es el programa que la gente votó, porque claramente el programa que la coalición que hoy no gobierna le ofreció a la población no significaba cambiar una mitad por la otra, como realmente está sucediendo del 1 de marzo de 2020, ¿no? Álvaro, ¿qué les dice la gente cuando salen de barriada? ¿Están haciendo puerta a puerta? ¿Los vecinos y vecinas cómo responden? Bueno, uno encuentra una diversidad enorme de respuestas. Primero, gente que estaba muy desinformada. La campaña de recolección de firmas ya comenzó a percibir que la ley de urgente consideración, lejos de ser justa y popular, era totalmente impopular porque la gente no la conocía, la población no tenía idea cuál era su contenido, cómo había sido su discusión, cuál había sido su tratamiento parlamentario, y después la gente se fue informando, y obviamente cada vez que estamos más cerca del 17 de marzo y el ser el voto obligatorio hace que la gente sí o sí deba informarse. Bueno, ahí encontrarse una población que pregunta, que quiere charlar, que quiere conversar sobre cómo le afecta en su diario vivir, y ese termina siendo el punto final de la conversación. Cómo el diario vivir que hoy tiene la población uruguaya, donde ve que el salario cada vez rinde menos, que no hay una certeza respecto a cuál es el precio de la canasta básica y cuál es la capacidad que tiene su salario, bueno, ahí hoy es donde está el grueso de la conversación. Cómo se hace para, a través de anular estos 135 artículos, se empiezan a cambiar un poco las condiciones y las relaciones de fuerza en el país, y se pasa a otro tipo de discusión social y política que lleve a que las decisiones de gobierno contemplen un poco más la realidad cotidiana que tiene la gente, que es cómo sobrevive y cómo hace que su salario rinda a la hora de ir al supermercado. Claro. Y a nivel de la educación, Álvaro, porque sobre todo en un lugar como Paysandú, ¿no?, con una tradición tan rica a nivel de educación, con la universidad justamente teniendo una presencia importante hace tantos años ahí en la capital departamental, todo lo que afecta, digamos, de la LUC a nivel justamente de cambios en cómo se organiza la educación y de las distintas propuestas que se puede llevar adelante, ¿cómo sentís que se está manejando el tema? Bueno, ahí yo creo que, si bien tal vez en educación cueste dimensionar aún más los cambios que provoca la ley de urgente consideración, sí creo que el Uruguay está acostumbrado a una educación pública, laica, con participación de la comunidad educativa, participación de los docentes, participación de los estudiantes en los ámbitos de decisión. Y creo que para que la población entienda de qué estamos hablando, lo primero que hay que decir es que los cambios que se introducen atentan y atacan esa identidad valeriana de la educación uruguaya. Una educación que siempre tuvo y escuchó a la comunidad educativa, a los padres, a los estudiantes, a quienes hacen la educación, que son los maestros y profesores en todas las áreas, desde la primera infancia hasta la educación universitaria. Bueno, eso hoy, a través de la urgente consideración, parece que pasa a ser un tema donde solamente los políticos y el gobierno de turno es el que define la política educativa. Y sea el del color que sea el gobierno, sea del Frente Amplio, el Partido del Partido Nacional o de quien fuere, no puede quedar la política educativa en manos del gobierno de turno, y sobre todo no puede tener una injerencia desde lo privado, donde ahí se ataca la laicidad. Si la gran mayoría de los centros educativos privados están vinculados a la religión o a entidades religiosas, claramente la laicidad comienza a romperse y se comienza a permear. Hoy tal vez no tan profundamente, no se privatiza directamente la educación, pero sí se generan herramientas que caminan hacia eso. Y creo que eso es lo que transversaliza un poco toda la temática de la ley de consideración. En materia de educación, en materia de salud, en materia de la industria, se empieza a ir a un camino de
injerencia de lo privado por sobre lo público, lo que hace es retirarse el Estado, y acá está claramente la concepción irrealista de la ley de urgente consideración. El herrerismo toda la vida quiso que el Uruguay retrajera al Estado para que el mercado sea el que regule y ponga a merced a los asalariados, a los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes. Eso sí. Álvaro Guiú, nos vamos a encontrar dentro de 15 días con una mirada desde el litoral, ¿le parece bien? Sí, nos encontramos con una mirada del litoral, seguramente con un país distinto, luego del 27 de marzo, con el mismo gobierno, pero seguramente con un pronunciamiento muy fuerte del pueblo uruguayo. Muy bien, muchísimas gracias a la compañera que nos facilitó la comunicación. Y Fede, ¿nosotros te parece que nos vayamos con Charlie? ¿Te parece, Diego? Excelente, qué mejor forma de cerrar. Estás escuchando Ciudades Invisibles.